Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver sonda nasogástrica. Esta se utiliza todos los días en la práctica hospitalaria. Vamos a ver cuándo se debe colocar, cuándo no se debe colocar y la correcta colocación de la misma. Entonces, primero recordemos que esta es un dispositivo que permite suplir la función de la vía digestiva alta. Es decir, es una sonda justamente que conecta el exterior con el estómago, pero nos permite transportar elementos de manera bidireccional. Es decir, podemos por aquí introducir alimentación principalmente que se la utiliza, líquidos, podemos introducir medicamentos y también si es que existe algo que debamos sacar del estómago, también permite realizarlo. Por ejemplo, cuando queremos hacer un lavado gástrico en un paciente que acaba de tomarse alguna sustancia tóxica. Recordemos que el vaciado gástrico ocurre hasta en unos 45 minutos, así que esto nos ayudaría bastante a quitar la carga de tóxico antes de que se absorba por el intestino. Esto es las principales indicaciones de utilizarlo, pero igual, vamos a verlas todas. Entonces, como ya dijimos, se utiliza para aspiración de contenido gástrico, para lavar el estómago si queremos sacar alguna sustancia tóxica, sirve principalmente para la nutrición, es decir, pacientes que no pueden deglutir por ellos mismos, por algún trastorno neurológico, un trastorno de estenosis de la vía digestiva alta, lo que sea. Este nos permite alimentar al paciente, es decir, reemplazar la función de su tubo digestivo alto que no funciona de la mejor manera. También en el posoperatorio de cirugía digestiva, administrar fármacos como les había dicho y también en situaciones puntuales de distensión gástrica nos ayuda a descomprimir el estómago. Esto son las indicaciones. Las contraindicaciones son, lo primero, obstrucción. Si nosotros tenemos evidencia o sospecha clínica elevada de que existe alguna obstrucción en todo el paso de la sonda, no vamos ni siquiera a intentarlo porque la sonda no va a pasar y más vamos a incomodar, molestar al paciente. Esto es bastante relativo, hay obstrucciones por las que sí pasa, otras que no, esto ya depende del paciente. También las coagulopatías incontrolables, o sea, recordemos, esta técnica es un poquito violenta, es un poquito lesiva para la mucosa, va a generar pequeñas hemorragias que en los pacientes normalmente no van a pasar de ahí, pero en el paciente con coagulopatía puede generar un sangrado digestivo, así que esto sería muy importante tener en cuenta. Los vómitos persistentes, sangrado digestivo alto per se, y también otra cosa es el trauma maxilofacial o la fractura de la base del cráneo, si es que hay sospecha o está confirmado, porque también es posible que pasemos la sonda y ésta se vaya hacia la cavidad craneal. Esto es increíblemente peligroso, esto puede desencadenar una meningitis solamente por colocar la sonda, así que siempre hay que tener una precaución con esto, ya les voy a mostrar más adelante lo que pasa, y siempre que haya una sospecha o esté confirmado de perforación esofágica. Igualmente, si nosotros pasamos la sonda y la sonda se fue por la perforación, va a terminar infectando, o sea, transportando todos los microbios que están en el esófago hacia el mediastino y generando una infección terrible. Así que estas serían las contraindicaciones. Y bueno, ¿cómo la vamos a colocar? Primero tiene que ser un paciente que esté sentado. Esta posición favorece bastante el paso de la sonda. Si es que está muy encorvado, está acostado, esta se nos va a ir más fácil a la vía aérea. Y vamos a ver cuáles son los obstáculos anatómicos que vamos a enfrentar. Bueno, pasamos la sonda primero por la nariz, llega a la cavidad nasal, no pasa nada. Lo primero que todo es que pase las coanas. Entonces, primero debemos saber si es que están permeables. Antes de colocar la sonda, tapamos una fosa nasal del paciente y vemos si puede respirar. Eso quiere decir que esta coana está permeable, por ahí podremos pasar la sonda y la otra también debe estar permeable para que el paciente siga respirando por esa fosa nasal. Una vez pasadas las coanas nos enfrentamos a la garganta y en la garganta tenemos tres problemas. El primero es que muchas veces, y esto depende de la posición del paciente, la sonda puede doblarse y meterse en la cavidad bucal. Se comienza a enrollar dentro de la boca y tú sigues pasando la sonda creyendo que sigue bajando, pero en realidad se está enrollando aquí. Una medida para contrarrestar esto es utilizar un bajalenguas. Tú ves, compruebas que la sonda pase la garganta y no te preocupas. En cambio, si es que se enrolla aquí, tú no te das cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es que la sonda se vaya a la vía aérea. Esto es muy importante. El paciente que está consciente, tú le pides que voluntariamente trague. Cuando él traga, se tapa la vía aérea y la sonda solo tiene una vía de salida. El problema es que muchos pacientes no están en su 100% de conciencia cuando vas a colocar esto y no les puedes pedir esto. Así que corres el riesgo de que se te vaya a la vía aérea. Una manera de contrarrestar esto es con la saturación de oxígeno, o sea, colocas el saturador y también ver si es que hay un problema en la tonalidad de la voz. Si el paciente se estaba quejando, gritando y de repente ya no puede respirar o está tosiendo, sobre todo la tos, cuando tú tocas esta parte con la sonda, tose, quiere decir que te fuiste a la vía aérea. Esto tienes que retirar un poquito la sonda y luego ir avanzando más. Y la tercera condición es que no pasara de esófago. Cuando es que no pasa de esófago, pues ya allá no podemos hacer nada. Se queda contraindicado el procedimiento, pero esas son las tres variantes anatómicas que podemos encontrarnos.
Y bueno, ¿qué necesito para colocar la sonda? En la parte izquierda les coloco qué se utiliza para colocarla propiamente y en la parte derecha qué se utiliza para comprobar que esté bien puesta. Entonces, primero que todo necesito la sonda, obviamente, ya vamos a hablar un poquito más de la sonda. Necesito un lubricante porque la sola secreción de las mucosas a veces no ayuda a que pase la sonda. Si se lubrica, la sonda pasa de manera bastante sencilla, menos dolorosa, menos molesta. También se puede utilizar un poco de roxicaína en spray, o sea, si puedes colocarle al paciente para que le anestesie un poco la mucosa y no le moleste tanto, eso también es súper bien aceptado. Unos guantes y también vas a necesitar una medida de sujeción, es decir, una vez que coloques la sonda, tienes que pegarla a la nariz del paciente y también a la sonda utilizando un poquito de Flixomul, de Tegaderm, que tú cortas, formas un como pantalón, y ya vamos a ver cómo se hace esto, sobre todo porque la sonda nasogástrica, a diferencia de la vesical, no tiene un método de sujeción con balón. Recordemos que en la vesical tú puedes inflar un balón y ya no se devuelve la sonda, aquí no. O sea, aquí el paciente incluso puede voluntariamente sacarse la sonda, así que siempre hay que tener cuidado con esto. Y también para comprobar que está bien colocada, el bajalenguas, como les dije, para ver que pase para abajo y no se enrolle dentro de la boca, el saturador, porque va a desaturar el paciente si es que se nos está yendo por la vía aérea, una jeringa de 20 mililitros. ¿Por qué? Porque esta la vamos a llenar de aire y pasarla por la sonda cuando creamos que ya está en estómago, y con el fonendoscopio vamos a escuchar el sonido característico del aire chocando contra el estómago. Una vez que escuchamos eso, sabemos que está bien colocada la sonda. ¿Y cómo sabemos hasta dónde debe llegar la sonda? Pues hacemos una medición como lo vemos aquí. La sonda nasogástrica tiene unos puntitos, como lo podemos ver acá, que nos permite a nosotros cuantificar más o menos hasta dónde le vamos a pasar. Y esto lo sabemos mediante esta técnica del 7 invertido. El 7 invertido, ¿qué es? Colocamos desde la punta de la nariz hasta la oreja, acodamos y desde aquí hasta el epigastrio, y lo que mida vamos a ver en relación a estos puntos donde se encuentra. Eso nos va a dar en detalle hasta dónde debemos pasar la sonda para ya estar dentro del estómago. Y bueno, vamos a pasar a ver cómo se coloca. Entonces, primero que todo, la posición del paciente. Esto a veces es un poco difícil, podemos ayudarnos de algunas almohadas, pero tiene que ser así. Luego vamos a proseguir a medir la sonda, desde la punta de la nariz al lobulillo de la oreja y del lobulillo de la oreja al epigastrio. Esto nos va a dar un referente en cuanto a los puntos que tiene la sonda, o sea, qué tan cerca estamos del primer, segundo, tercer punto, lo que sea, vamos a tener eso como referente y hasta ahí sabemos que debemos pasar la sonda. Luego vamos a pasar a lubricarla para que sea más fácil de pasar. Le explicamos al paciente, el paciente se alista para la colocación de la misma y nosotros vamos a orientar la sonda a través de la nariz, pasamos la cavidad nasal y vamos a orientarle hacia adentro y hacia abajo para que pase la primera resistencia. O sea, primero nos ofrece una resistencia que es el paso a través de las coanas. Una vez que pasamos esto ya es bastante más sencillo, pero bueno, vamos con el primer obstáculo anatómico. Habíamos dicho que se puede enrollar en la boca, así que para evitar esto vamos a utilizar el bajalenguas para ver que no esté ahí y que sí haya pasado la garganta. Una vez que comprobamos que la sonda sí pasó por la garganta y no se está enrollando en la cavidad bucal, seguimos pasando la sonda. Nuestra segunda preocupación va a ser que la vía no se vaya por la vía aérea. Entonces, si el paciente tose, se le corta la voz, no puede respirar o disminuye su saturación de oxígeno, quiere decir que nos estamos yendo mal, nos estamos yendo por la vía aérea. Entonces siempre no olviden colocar en el dedo del paciente el saturador, ese te va a ayudar bastante. Ahora, cuando ya llegamos al esófago, al estómago, vamos a colocar la jeringa de 10 ml y el fonendoscopio en el epigastrio para llenarle de aire y escuchar nosotros mismos con el fonendoscopio que el aire choque contra la pared gástrica. Este es el método de comprobación clínico, saber en ese momento que la sonda está donde debe estar. Es decir, escuchamos mientras la otra persona le aplica el aire directamente a través del extremo distal de la sonda. Entonces, si es que sí escuchamos, la sonda está bien puesta y ya podemos asegurarla a la nariz del paciente. Utilizamos el Tegaderm, el Flixomul, el esparadrapo, lo que sea, para fijarle tanto a la nariz con la parte proximal de la sonda, enrollamos a través de la misma y podemos también pasarla por detrás de la oreja del paciente para que se asegure mejor. Luego vamos a acodarle, como vemos ahí, para que no se escape contenido gástrico hasta ya tener la solución de alimentación o lo que sea que queramos pasar por la sonda. Esta es una medida preventiva hasta que ya traigamos lo que necesitamos. Y eso fue todo, muchachos. Muchas gracias. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse y que les vaya muy bien.